Hola muchachos, en este video tenemos al ganador de la encuesta dejada en la comunidad, el DX Chogokin Genesis of Aquarium. Una pieza bastante compleja que cuenta con varias transformaciones. Veamos cómo el tiempo ha tratado a la misma y a todas sus características, entre otras cosas de las cuales hablaremos en este video. Bienvenidos muchachos, saludos afectuosos para todo aquel que apoya los videos. Espero se encuentren todos bien o al menos luchando por ello. Y bien, como lo prometido es deuda, en la encuesta que teníamos en la comunidad del canal, la figura que más interés ha despertado entre ustedes es la Soul of Chogokin Solar Aquarium. Vamos a ver las virtudes y desaciertos de esta pieza, entre otros temas de interés para cualquier coleccionista de figuras. Recuerden apoyar el contenido con su like, su suscripción y activar la campanita para que te avisen cada que subimos un video nuevo. Pero antes muchachos, en una nota desafortunada y que nos toca de manera triste a muchos, nos enterábamos el viernes pasado que el señor Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y responsable de muchos momentos de alegría y fantasía para todos, murió a los 68 años de edad, debido a un hematoma agudo, un tipo de hemorragia cerebral, según informó su estudio de trabajo. Descanse en paz, maestro Toriyama. Gracias por crear uno de los mejores mangas y animes de todos los tiempos. Y, como homenaje a él, veamos esta publicidad que fue creada para un videojuego, pero que creemos expresa de manera excelente lo que significó la obra de Toriyama para todos nosotros. Aの頃オープニングに胸がワクワクした。撃てるって本気で信じてた。アニメの翌日はその話で持ちきりでみんなで真似してた。次回予告はかなりの衝撃。シス？今週のジャンプって入ってた？そう続きが知りたくて買いに走ったっけ。気のコントロール密かにやってたよな。勝負のつかない技の出し合いとか永遠したりしてね。さあ3倍海洋券だ。俺は海洋券20倍だ。なんか自分まで強くなった気がしたんだよな。今もさ、どっかで信じてる。僕らはみんな孫悟空だ。Y bien, volviendo a la figura de hoy, veamos lo que viene en la caja. Mientras, no está de más saber que este personaje proviene de la serie Sousei no Aquarium, lanzada en 2005 en Japón, escrita y dirigida por Shoji Kawamori, un muy conocido artista y diseñador, el cual declaró trabajar con piezas Lego para sus diseños. De seguro su trabajo les parecerá familiar, ya que este diseñador ha trabajado con diversos modelos para series como Macross y Gundam, entre otras. De esta serie luego se emitió una secuela titulada Aquarium Evol y una OVA también. Veamos qué tenemos por acá. El personaje es un combinable de 3 naves llamadas Vector Machines. Tenemos la Vector Sol, Vector Mars y Vector Luna, teniendo cada nave una oportunidad de estar a la cabeza del robot, como más adelante lo veremos.
Lo que estamos viendo ahora son los diferentes tipos de espadas para cada diferente tipo de transformación del robot, junto con unas flechas que vienen incluidas como armas también. Este acuario fue lanzado en 2005 y tiene una reedición en 2008. También encontramos una versión de color negro y una de color oro. Y luego más tarde se lanzó una versión para la línea Super Robot Chogokin, que es una línea más pequeña y más simple de la Soul of Chogokin. En la parte trasera del empaque podemos encontrar los stands y unos cuantos aditamentos en color dorado cromado. Bien, ahora tenemos que dar un vistazo con un poco más de detenimiento a las Vector Machines. La nave principal es la Vector Soul, esta de color rojo que tenemos acá. Vean sus detalles y lo bien diseñada que está, todas con una combinación de plástico y metal. Como nota personal, este fue el primer anime que me hizo pensar que los modelos de las naves se vean muchísimo mejor que el robot final. Si algo parece tener el señor Kawamori, es amor por las aeronaves, que en sus diseños terminan siendo mucho más interesantes que sus transformaciones a robot. Todas ellas tienen sus paneles por aquí y por allá, y detalles propios. No tienen luces, como es normal en los Soul of Chogokin, pero sí articulaciones hasta más no poder. Creo que no había visto unidades con más articulaciones que estos modelos. Como les comenté anteriormente, este modelo tiene 3 tipos de transformaciones, logradas con las mismas naves. Este sería el Aquarium Mars. Este es un homenaje del señor Kawamori a aquellos animes que tenían esta modalidad de transformaciones. Por ejemplo, me viene a la mente el Arvegas, ¿no? Entre otros. Agregar que las transformaciones de estos modelos no es nada fácil, muchachos. Cada transformación es compleja y requiere de tiempo y manual al lado, para recordar todos los pasos. En esta ocasión, por suerte, cuento con la ayuda del dueño de la pieza y miembro de la comunidad sólida, John Herrera, el cual logré convencer para que me ayudara a hacer este video de transformaciones. Muchas gracias a mi amigo John. Y si tú eres de aquí, del país, República Dominicana, y tienes alguna pieza a la cual te gustaría hiciéramos una reseña o un review, no dejes de comunicarte con nosotros a nuestras redes o déjanos un mensaje en los comentarios también, ¿por qué no? Mientras, ¿qué tal si me cuentan si llegaron a ver esta animación? ¿Qué les parecieron los modelos, tanto de las naves como de los robots? ¿Qué les gustó más? Déjenme saber en los comentarios que estaré leyéndolos. Y mientras trabajamos en esta transformación y la edición de este video, salió la noticia de que la marca Present Toys acaba de mostrar las fotos oficiales de su personaje de Link a un sexto. Y señores, esta figura se ve genial. Es una figura a un sexto, ya saben, 12 pulgadas, y tendrás 2 versiones, una regular y una deluxe. Acá estamos viendo algunas de las fotos que mostraron y más adelante estaremos desarrollando más información al respecto. Denme su opinión también en los comentarios. ¿Qué le parece esta figura? Para todo aquel que es un gamer o le gustan los juegos de la leyenda de Zelda, esta es una pieza que no debe faltar en la colección. Apiádate de mí, santo del coleccionismo, y de mi cartera también, por Dios. Y volviendo a la pieza, les repito, muchachos, que creo no había visto más articulaciones que la que tenemos en las manos en estos momentos. Es toda una experiencia sentarse a transformarlo. Creo que el Vector Mars es la transformación más alta de las 3, y sin este soporte que tenemos acá, sería muy difícil tenerlo en pie por sí solo. Y esto es debido al asunto del equilibrio. Creo que al señor Kawamori se le fue un poco la guagua con estas mochilas, las cuales pueden ser removidas para que el robot se mantenga en pie por sí solo. Pero en ese caso tendríamos una versión incompleta del robot como tal. Creo que es el único diseño de robots que he conocido de la marca Bandai y de diseñador alguno, el cual para poder mantenerse en pie necesita un soporte. Pero creo que es justificado dado a la contextura del robot, ¿no? Y al asunto del equilibrio. Bien, muchachos, y aquí está la primera transformación lograda con esta pieza, la cual es para gustos exigentes en cuanto a transformaciones. Créanme que si les gusta transformar piezas, pues esta es la indicada.
los problemas que tiene la pieza con el asunto del equilibrio sería un punto en contra, ¿no? Y creo que se los estaré desglosando más adelante en el próximo video, donde terminaremos las dos transformaciones restantes. Voy a tener que hacerlo así porque si no el video se haría demasiado largo. Y por último debo agregar sobre esta pieza que es una muy interesante, tanto en su construcción como en sus transformaciones. Los colores están bien combinados y se mantienen con su brillo intacto. Los joints no son los más ajustados debido a que el peso les juega en contra, pero aún así es una pieza clásica de poca existencia y la cual aún no ha sido recordada por la compañía de Bandai, si es que lo hacen en algún momento. De todas formas, muchachos, recuerden activar la campanita y suscribirse si aún no lo hacen. Gracias por llegar hasta aquí y el fin de semana próximo nos estamos viendo con la segunda parte de este video. Cuídense mucho y aquí nos vemos.